Verán, yo soy un cuidador de temporada en un parque nacional de Alaska. No diré en cuál porque todavía valoro mi trabajo y mis empleadores me han advertido que mantenga la boca cerrada sobre cualquier cosa inusual que haya visto durante mi tiempo aquí. Dicho esto, hay algunas cosas muy extrañas que he visto en los últimos 3 años que he ocupado este puesto. Así que pensé en compartir algunas contigo. Son realmente escalofriantes. Muy bien, puede que ni siquiera seas consciente de lo que es ser un cuidador estacional y eso es completamente comprensible. Yo empiezo mi temporada cuando el parque ha cerrado por el invierno y es mi responsabilidad asegurarme de que la nieve se mantenga despejada de sus techos para evitar cualquier daño, ya saben, ese tipo de cosas normales y rutinarias. Es un trabajo solitario y si eres una de esas personas, probablemente no sea para ti. Se necesita un poco de coraje para ponerse voluntariamente en el exilio durante 3 meses a la vez, sabiendo que no hay salida hasta que la nieve comienza a derretirse. Los arados pueden comenzar a despejar algunas de las carreteras de acceso que conducen a mi cabaña. Tengo una moto de nieve que puedo usar para hacer el viaje de 3 horas a la estación de guardabosques más cercano si es necesario. Pero no es como un viaje rápido a la tienda de la esquina. Oh, no. Es mucho más complejo que eso. Sin embargo, eso está bien para mí. Siempre he sido un poco solitario y tengo a Max. Es mi Jack Russell Terrier para hacerme compañía. El trabajo no es muy exigente. Normalmente solo paso unos días a la semana atendiendo a mis responsabilidades. Y el resto del tiempo es mío para hacer lo que me plazca. Hace unos años tomé la fotografía de naturaleza como un pasatiempo para eliminar el tiempo. E incluso he tenido algunas de mis fotos publicadas por una organización que reconocerías por su nombre. De hecho, he enmarcado copias de esas revistas que cuelgan en la pared detrás de mí ahora mismo. Mucha gente pasa por este parque durante los meses más templados. Es probablemente uno de los lugares más populares que la gente al aire libre venga a explorar en esta región de Alaska. Sin embargo, en los meses de invierno está completamente desierto, excepto por algunas estaciones solitarias de guardabosques y similares. Yo iría durante semanas sin ver un alma y la única persona con la que hablo con regularidad es mi amigo guardabosque, al cual lo llamaremos Rick, con quien me registro varias veces a la semana por radio. Aparte de eso, solo somos Max y yo. No estoy seguro de cuál es la mejor manera de contarte algunas de las cosas que he visto aquí en los oscuros y congelados días del invierno. Así que me sumergiré y te contaré todo aquello que no deberías saber. Aquello que está prohibido en el mundo exterior. Y solo pasa en lugares solitarios como este. Al menos es así como los llamo cuando hablo conmigo mismo. No tengo ni idea de lo que realmente son. Pero cuando las tormentas de invierno soplan fuerte contra las ventanas de mi cabina cerradas y la visibilidad en la nieve y la luz tenue son casi nada, los verás. Es casi como mirar a alguien moviéndose detrás de un panel de vidrio esmeralizado. Es indistinto y sombrío. Al principio solo pensé que mi mente me estaba engañando. Ya saben que encontraba patrones en la estática caótica de toda esa nieve que caía. Pero luego también empecé a escucharlos. Eran como murmuros lo suficientemente fuertes como para escuchar el aullido del viento, pero demasiado silenciosos para reconocerlos como cualquier tipo de discurso inteligente. Eso es suficiente para ponerte al límite. Yo puedo decirte eso. Yo los he escuchado. Estas criaturas tienden a aparecerse solo durante una fuerte tormenta de nieve y cuanto más feroz sea la tormenta, más se acercarán a la cabaña. Ha llegado el punto en el que me aseguraría de haber cerrado las puertas y ventanas mucho antes del anochecer si es que se avecinaba una tormenta. Una vez, durante una ventisca especialmente desagradable, pude verlos moverse por toda mi cabaña. Era como una especie de desfile de pesadillas. Esa noche fue realmente mala,
muy mala. En un momento dado vi y escuché el pomo de la puerta de mi puerta principal girando, todo lento y deliberado, acompañado siempre de lo que sonaba como un suave rasguño en la superficie de madera. Lo peor de todo es que juro en una pila de Biblias que es verdad. Fue la débil voz susurrante que seguía llamando a mi nombre justo al otro lado de la puerta lo que me aterró. E incluso ahora, si cierro los ojos, todavía puedo escuchar esa voz fría y hueca. Es lo que me imagino que sonaría una persona si su alma fuera arrancada de su cuerpo y ya no quedaba nada de su espíritu. Bueno, supongo que estoy siendo un poco dramático, pero es la única forma en que puedo describirlo. Es como algo vivo, pero también sin vida. No conozco una mejor manera de explicarlo. Supongo que no hay razón para detenerse en ello. Diré que no estoy seguro de lo que habría pasado si no hubiera recordado de tirar el cerrojo esa noche. Pero no me interesa averiguarlo. Solo pensar en ello me pone ansioso. Recuerdo que se lo mencioné a Rick al día siguiente después de que la tormenta se calmara. Eso fue cuando pude sacar una señal de radio y llamarle. Esperaba que se riera de mí por dejarme asustar por la oscuridad, pero él no lo hizo. Me dijo con mucha calma y firmeza que era mejor no hablar de ellos en absoluto, y que debía de asegurarme de mantenerme bien encerrado y apretado cuando llegaran las fuertes tormentas de nieve. Intenté pedirle más información, pero se negó a dar más detalles. Lo único que añadiría es que no todo duerme cuando llega el invierno. Tengo que admitir que me asustó un poco con esa advertencia. Definitivamente sabe algo sobre ellos y yo voy a tratar de fijarlo algún día y obtener más información. Lo siguiente en la lista es el cementerio de coches. No bromeo, si exploras lo suficientemente lejos del sendero trillado aquí, lo más probable es que encuentres uno. Ya sea un coche o camión que se deposite inexplicablemente en medio de Alaska y no tiene sentido. Ya sea un coche o camión o tal vez alguna nave espacial. Estos están inexplicablemente en medio del bosque de Alaska y no tiene sentido. El primero que vi fue un coupé BMW de principios de los años 2000. Parecía que estaba justo al lado del piso de la sala de exhibición, excepto por el hecho de que la mitad estaba incrustado en un viejo abeto que probablemente había estado ahí desde antes de que existieran los coches. Casi parecía que el árbol había crecido alrededor del coche, o tal vez el coche había sido interpuesto en el árbol. No sé cómo era eso posible, solo que ya estaba ahí. He visto algunos de ellos durante mi tiempo aquí, a veces atrapados en los árboles, como ese BMW. Otras veces están estacionados en medio de un espacio abierto del suelo. Cada uno de ellos parecía estar recién salido de la agencia y ninguno de ellos tenía ninguna forma lógica de salir. Incluso sin toda la parte de que está atascado sobre los árboles. Una vez, incluso llegué a ver una nave espacial estrellada. Al día siguiente, cuando fui a reportarlo y averiguar si todavía seguía ahí, había desaparecido. Había un cordón amarillo de advertencia. Me imaginé que el gobierno o los militares se lo habían llevado. Quién sabe, todo puede suceder aquí en Alaska. Por otra parte, lo más desconcertante de los coches es la ropa. He dejado de buscar y tiendo a evitar acercarme a uno si lo veo actualmente, pero la primera vez que vi uno, mi curiosidad me llevó a verlo. Intenté abrir las puertas, pero todas estaban cerradas. Sin embargo, cuando miré a través de las ventanas, vi lo más aterrador. En los asientos delanteros parecía que alguien había puesto ropa. Habían pantalones, camisa, calcetines, zapatos, había todo tipo de ropa. Incluso llevaban atados los cinturones de seguridad a su alrededor. Era como si las personas en el coche hubieran desaparecido a mitad de la carretera, dejando su ropa atrás de la misma manera que la habían estado usando.
Es simplemente espeluznante, pero si soy honesto, esto me asustó demasiado. La sola idea de que seres de otro planeta se hubieran llevado o abducido a estos seres y los hubieran traído aquí al bosque es simplemente siniestro. ¿Quién sabe lo que les habrían hecho esos seres extraterrestres a los humanos? Como dije, aquí en Alaska puede que no haya leyes como tal, sobre todo cuando te encuentras solo en el desierto. La otra cosa sobre los coches es que no encontrarás el mismo dos veces. Cuando vi ese primer BMW volví al día siguiente con mi cámara para hacerle una foto, pero ya no estaba ahí. Pensé que simplemente había olvidado dónde estaba o que me había dado la vuelta, pero cuando vi las huellas de mis botas en la nieve del día anterior supe que estaba en el lugar correcto. Intenté reportar esto a los guardabosques también, pero Rick me dijo que ya ni siquiera enviarían a nadie a investigarlos. Para cuando alguien llegara ahí se habrían ido. Aparentemente los informes de ese tipo de cosas han estado llegando periódicamente en los últimos 20 o 30 años. Ya nadie se preocupa por esto. Me dijo que uno de los guardabosques había encontrado uno una vez. Fue un autobús escolar de Texas, si lo puedes creer. En cada uno de los filas de asiento habían montones de ropa vacía, con la excepción del conductor. El guardabosques que lo encontró dijo que el conductor estaba ahí milagrosamente, pero en realidad no. Era casi como un holograma borroso congelado en el tiempo. Dijo que el conductor, quien era un anciano, parecía estar congelado con un grito aterrorizado. Llevaba los ojos bien abiertos y con la boca muy abierta. El guardabosques intentó subir el autobús usando la puerta de emergencia trasera, pero cuando abrió la puerta, un fuerte zumbido le llenó las orejas y una vibración de alta frecuencia atravesó su cuerpo como una descarga eléctrica. Dijo que cuanto más se acercaba, más intenso se volvían el sonido y la sensación. Antes de que pudiera dar un paso dentro del autobús, se hizo tan fuerte que pensó que se iba a desmayar. Lo mejor que pudo describir fue como cuando tienes dos imanes fuertes y opuestos que se están tratando de unir. Cuanto más empujas, más fuerte se vuelve la resistencia. Dijo que era casi como si el universo de alguna manera lo mantuviera fuera de ese autobús, como si él no perteneciera a ese lugar. El chico se alejó y pasó el día siguiente en la cama, más enfermo que un perro. Cuando volvió unos días después con otros guardabosques, el autobús ya se había ido. Realmente no puedo hablar por el zumbido y la vibración personalmente, solo sé que los evito cada vez que lo veo. Simplemente no tienen razón de ser. Lo último que te diré hoy es el puente. A una milla más o menos de mi cabaña, a lo largo de un sendero mantenido, hay un puente de cuerda que cruza un profundo barranco. A su lado hay un poco de roca que sobresale que se usa como una especie de punto de observación. Ya sabes a lo que me refiero, donde los excursionistas se detendrían y se tomarían selfies a lo largo de su caminata para publicar en Facebook o Twitter, o conociendo las redes sociales hoy en día, donde sea. El departamento de parques incluso se dio cuenta de instalar pasamanos a lo largo del borde para evitar que alguien cayera a la muerte. Por supuesto, y como te habrás imaginado, no hay excursionistas aquí durante la temporada de invierno. El parque está técnicamente cerrado y todas las carreteras que conducen a la zona están bloqueadas por cadenas. Todo para evitar que alguien conduzca y se meta en problemas sin posibilidad de rescate. Yo camino por ese lugar probablemente una vez a la semana buscando nuevas oportunidades de fotos para ocupar mi tiempo. Es un hermoso paseo y todo el paisaje parece tan fresco sin que nadie lo rodee por todas partes. He recibido algunas fotos increíbles del puente, pero no me atrevo a salir sobre él cuando hace tanto frío. Sin embargo, las tablas están constantemente congeladas y lisas con hielo.
Estoy bastante seguro de que no necesitaría muchos pasos en falso para caer sobre mi trasero y deslizarme por debajo de los sujetadores de cuerda hasta la cintura. Así que yo estaría cayendo 100 metros hasta las rocas abajo antes de darme cuenta de lo que estaba pasando. Sin embargo, esta es la parte extraña. Invariablemente, cuando llegas a ese puente, encontrarás múltiples conjuntos de huellas que conducen al afloramiento rocoso, pero ninguna de ellas se aleja de él. Sí, vendrán de todas las direcciones diferentes, algunas del camino y otras directamente de los árboles. Las pisadas son de varios tamaños y longitudes de zancada, algunos de los cuales son muy pequeños y otros son tan grandes que debieron haber sido hechos por gigantes. Sin embargo, estas pisadas no coinciden a las pisadas de un ser humano normal. ¡Oh, no! De hecho, estas huellas debieron haber sido pisadas por pies descalzos. No llevaban tenis ni botas. Simplemente su pie sin ningún calzado. Y lo más raro y curioso sobre todo esto es que las cosas tienen de entre 2 a 3 dedos. Ninguna tiene los 5 dedos particularmente de características humanas. Es simplemente aterrador. La primera vez que lo vi tenía miedo de que algunos intrusos se hubieran acercado demasiado al borde y se hubieran caído. Pero cuando pasé la mayor parte del día hacia el suelo del barranco, no pude encontrar ninguna señal de que alguien hubiera estado ahí aparte de mí. Yo seré el primero en admitir que no soy un rastreador, pero incluso yo puedo saber cuando las huellas en la nieve es fresca, las cuales conducen a un lugar y ya nunca regresan. He salido de ese afloramiento una vez para ver si podía averiguar a dónde había ido todas estas criaturas. Pensé que tal vez se debía a algún mal genético de estas personas y que eran gente normal como tú o como yo. Tal vez había un camino oculto que no estaba viendo. Pero en el momento en que mi pie tocó esa piedra, mi cabeza comenzó a palpitar como si estuviera sufriendo la peor resaca que había tenido. Cuando retrocedía, el dolor desapareció como si nunca hubiera estado ahí. Y yo me quedé con una hemorragia nasal bastante insistente durante el resto de la tarde como mi único recuerdo. Yo no lo intenté de nuevo. Max ni siquiera se acercaba. Él comenzó a lloriquear tan pronto como comenzamos a acercarnos a esa parte del camino. Eso sí, este es un perro que en múltiples ocasiones lucha dentro de la cabaña porque está indignado que una manada de lobos se atrevió a vagar demasiado cerca de su territorio. A pesar de toda su pequeña estructura, no parece tener el gen de la autopreservación que le dice cuando debería tener miedo de algo. Pero él no es descuidado. Supongo que incluso Max tiene sus limitantes. Simplemente no me había dado cuenta que esa roca era de metal, y dentro de esa pequeña estructura tenía algunos signos que no entendía. Eran de algún tipo de lenguaje que simplemente no está en este planeta. Supongo que eso es por lo que yo me había sentido mal. Esta cosa no pertenece a este mundo y los seres humanos no están destinados a tocarlos. Tengo más historias, pero me estoy cansando un poco y ya es hora de que duerma un poco. Mañana tengo que ir a las cabañas junto al lago congelado y asegurarme de que los techos estén despejados. Yo grabaré más tarde, la próxima vez te hablaré de los osos sin vida. ¡Hey! Hola a todos, soy yo otra vez. En primer lugar, wow, no esperaba este tipo de respuestas. Gracias por todos los excelentes comentarios sobre mi publicación anterior. Honestamente, no estaba seguro de lo interesado que estaría alguien en algunas de las cosas que están pasando aquí. Y me sorprendió un poco cuando llegué a mi cabaña ayer y vi todas las respuestas. Antes de empezar con algunas experiencias más que he tenido aquí, solo quería abordar algunas preguntas o comentarios que la gente ha hecho sobre mi última actualización. Alguien me sugirió que intentara capturar las criaturas con mi cámara. Sí, esa es una buena sugerencia y ya lo he probado en un par de ocasiones. El problema con el que me he encontrado es que debido a la oscuridad y la nieve solo tengo dos opciones.
usar el flash o alguna otra fuente de luz, o bien usar una larga velocidad de obturación en mis cámaras. Aunque estaba bastante seguro de que ninguno de los dos funcionaría, en realidad he probado ambos métodos. Desafortunadamente, como cualquiera que haya conducido en una tormenta de nieve para atestiguar, la nieve es excelente para reflejar la luz, por lo que no puedes usar tus luces de carretera cuando conduces en ella. La luz simplemente se refleja en la nieve y da vuelta en tus ojos, cegándote de manera efectiva. Mis resultados usando este método fueron todo lo que esperarías. Nada más que un blanco completo de las imágenes capturadas. Yo solamente tengo una imagen decente y se las voy a poner aquí como prueba. Además de que el uso de una velocidad de obturación lenta no me dio mejores resultados. Todo lo que obtuve fueron imágenes de desenfoques de movimiento completamente incomprensibles. Supongo que probablemente haya mejores equipos de cámara que puedan superar estos desafíos, pero no los conozco. Incluso si existen, probablemente están muy fuera de mi presupuesto. El servicio de parques nacionales no paga exactamente a los cuidadores de temporada en lingotes de oro. También me preocupaba que, a pesar de que estoy tratando de permanecer en el anonimato, he dado suficientes detalles sobre mí mismo para que mis empleadores pudieran identificarme fácilmente. Lo único que te puedo decir es que no te preocupes por ello. En primer lugar, hay más de 20 parques nacionales en Alaska, los cuales cubren más de 50 millones de acres de tierra. Lo creas o no, en realidad contiene la mayor parte de las tierras del Parque Nacional en todo Estados Unidos, algo así como el 65% de ella. Como puedes imaginar, hay mucha gente repartida por todo el estado haciendo trabajos similares a los míos. Es difícil imaginar exactamente lo expansiva que es Alaska y cuánto de ella está cubierta de un desierto, a menos que hayas estado aquí y lo hayas visto por ti mismo. Sé que no tenía la menor idea antes de llegar aquí desde el Lower 48. Supongo que la conclusión es que es poco probable que alguien del NPC pueda identificarme por lo que te he dicho sobre mí mismo. Bueno, si lo hacen, supongo que cruzaremos ese puente helado entonces. Finalmente, alguien preguntó por las matrículas de algunos de los vehículos que misteriosamente aparecen aquí en el desierto. Y sí, eran todos de un área o de otro país. He mencionado anteriormente que tiendo a evitarlos si me encuentro con más de ellos, pero puedo decirte que el primer coche con el que me encontré, el BMW, tenía una matrícula de estilo europeo en la parte delantera. He mencionado anteriormente que tiendo a evitarlos si me encuentro con ellos, pero puedo decirte que el primer coche con el que me encontré, el BMW, tenía una matrícula de estilo europeo en la parte delantera. Asumí en ese momento que solo era uno de esos placas de moda que la gente de los Estados Unidos a veces ponía en la parte delantera de sus coches europeos para la decoración. Pero es muy posible que fuera legítimamente de algún lugar de Europa. No estoy seguro. Recuerdo que era blanco y azul, pero más allá de eso no recuerdo mucho al respecto. Por supuesto, el autobús que encontró el guardabosques tenían placas de Texas, pero no sé de ningún otro, lo lamento. Muy bien, así que ahora que he declarado esos puntos, vamos a sumergirnos en algunas de las otras cosas que están pasando por aquí. Desde que lo mencioné en mi publicación anterior, empezaré con los osos. Por lo tanto, probablemente ya lo sepas, pero Alaska tiene algunos de los osos más grandes y peligrosos de todo el mundo. Afortunadamente, el Kodiak y el oso polar generalmente no se encuentran en el interior aquí arriba, pero todavía tenemos más que nuestra parte justa de grizzlies y grandes osos negros, ambos de los cuales son depredadores del ápice y harán un trabajo rápido con los desaprevenidos y no preparados. Ahora, dado que mi contrato cubre los meses de invierno más fríos, la mayoría de estos osos están invernando durante mucho tiempo aquí. Dicho eso, no todos los osos hibernan, especialmente si están en un área de abundante suministro de alimentos. Además, incluso cuando están hibernando, seguirán activos de vez en cuando, por lo que
Definitivamente no puedes bajar la guardia si quieres quedarte de este lado de la tumba. Es una apuesta bastante segura que cualquiera que trabaje aquí, especialmente solo, tiende a llevar un rifle, así como una pistola de gran calibre cada vez que está fuera de su cabaña. Yo no soy la excepción a esa regla. Yo llevo un arma de 45 milímetros sobre mi hombro y un revólver Magnum, todo en una funda para mi pecho. Sí, a primera vista puede parecer exagerado, después de todo, esa es una gran cantidad de potencia de fuego. Sin embargo, la primera vez que le eché un vistazo a una mamá grizzly con sus cachorros, te das cuenta de que estás mirando a un depredador de 800 libras que puede atropellarte en un abrir y cerrar de ojos. Y ahí es donde comenzarás a preguntarte por qué no llevo aún más munición. La razón por la que menciono todo esto no es para darte la impresión de que son una especie de monstruos míticos que se esconden detrás de cada árbol esperándote para asaltar. Es solo que representan la cima de la cadena alimentaria aquí arriba. Punto final y no hay nada más allá. Y quiero decir nada. Bueno, excepto una manada de lobos hambrientos. Ni siquiera ellos te amenazarán uno a uno. E incluso eso solo se ha documentado en un puñado de ocasiones. Son masivos, poderosos y agresivos. Y si vives en su territorio y no mantienes la cabeza en un giro, eres un tonto. Y probablemente pronto te convertirás en comida. Así que siendo todo ese el caso, estoy seguro de que entenderás lo que significa cuando te digo que algo está matando a los grandes grizzlies aquí. No estoy hablando de cazadores furtivos o cazadores indígenas ni nada por el estilo. Oh, no, yo estoy hablando de algo más. Algo como no en humanos y definitivamente ni siquiera en lobos hambrientos. Pero déjame darte un paso hacia atrás. Mi primera temporada aquí como cuidador de invierno fue una experiencia de aprendizaje increíble. Solo tratar de averiguar las rutinas de mantenimiento necesarias y aprender a navegar por mi área de responsabilidad fue un poco abrumador. Un día estaba regresando de hacer mis rondas una de las estaciones de guardabosques que estaba cerrada durante el invierno y terminé dando un giro equivocado en el camino. Cuando me di cuenta de mi error, ya estaba a una distancia justa al lago del nuevo camino y vagando por un territorio desconocido. Justo cuando me estaba preparando para dar la vuelta y volver sobre mis pasos, de repente me enfrenté a la forma inconfundible de un oso grizzly. Estaba a unos 30 pies a lo largo del camino que tenía por delante y mirando lejos de mí. Tengo que decirte que casi me enojé mientras me equivocaba para quitarme el rifle del hombro. Es una maldita cosa buena que en realidad no lo necesitaba en ese momento, porque descubrí con mi consternación que había colgado estúpidamente mi mochila de hombro sobre el cabestrillo del rifle, atrapando efectivamente contra mi cuerpo. La estupidez y la complacencia son lo que mata aquí. Y amigos, yo podría haber sido un ejemplo perfecto de esto en ese momento. Sin embargo, resulta que el oso no se movía. Estaba ahí parado perfectamente quieto, con sus cuartos traseros frente a mí y sabía instintivamente que algo andaba muy mal con él. Al dejar mi rifle, agarré mi pistola de su funda y me acerqué cautelosamente al grizzly. Tenía los ojos puestos en el oso y preparándome para el más mínimo toque de movimiento. Sin embargo, cuanto más me acerqué a él, más seguro estaba de que no iba a lanzarse de repente y darme una lección sobre dónde estaba exactamente en la cadena alimentaria que yo hice. Aquí es donde todo se vuelve surreal. Antes de acercarme a él ya había reconocido que estaba sin vida. Lo que no podía explicar es por qué seguía de pie. Y a medida que me rodeaba hacia la parte delantera, pude ver que la carne alrededor de su boca ya se estaba empezando a descomponer y a retirarse de su cráneo. Cuando le eché un buen vistazo, también podía ver que le faltaban mechones de piel aquí y por allá. A pesar de todo esto, la cosa seguía de pie como si hubiera muerto y se hubiera olvidado de caerse. Yo lo miré bastante de cerca, que seguía haciendo un ejercicio desconcertante,
sin vida o no, pero no pude encontrar ningún tipo de herida o sangre que pudiera indicar por qué había estado sin vida. Fue entonces cuando me di cuenta de un par de cosas. En primer lugar, que habían grizzlies en el área que estaban activos, y en segundo lugar, nadie se había comido el cadáver o lo había tomado. Decir que esto es raro es un eufemismo. La mayoría de los principales carnívoros de esta área, incluidos lobos, glotones y zorros, complementan su dieta buscando cosas más pequeñas. El hecho de que este oso hubiera estado muerto y permanecido completamente intacto no solo era desconcertante, era antinatural. Informé del hallazgo a la estación de guardabosques y más tarde escuché de Rick que había casi una docena de otros descubrimientos similares dentro de esa área general en los últimos 2 meses. El NPC incluso había traído a algunos patólogos zoológicos de lujo para averiguar qué había matado a los osos. Ellos pasaron 2 semanas en el campo con los guardabosques examinando los cadáveres y luego una mañana se habían ido. Aparentemente habían sido retirados abruptamente sin tanto de su permiso. Inmediatamente después de eso, los cadáveres fueron destruidos y la investigación se cerró. Una semana después regresó un informe apresurado y sorprendentemente breve que indicaba que las muertes fueron por depredación natural y no se indicó más investigación. ¿Depredación natural? No estoy seguro de cómo un depredador podría haber eliminado al oso que encontré sin dejar una sola marca en él o rastro de sangre, y mucho menos mantenerlo de pie de alguna manera después de la muerte, y luego decidir que ni siquiera se alimentaría de él. Yo llamo que esto fue una farsa y los guardabosques aquí también lo dicen. Rick me dijo que su jefe había intentado ponerse en contacto con los patólogos para obtener más información, pero le dijeron que todos habían sido reasignados y que ya no estaban trabajando en el servicio de parques. Rick, siendo una persona que no se rinde fácilmente, intentó llamar a un número de celular privado que había recibido de uno de los patólogos. Sin embargo, fue redirigido a un mensaje desconectado que indicaba que el teléfono ya no estaba en servicio. Eso fue extraño porque acababa de hablar con el investigador usando ese mismo número solo un par de semanas antes, así que sabía que el número era verdadero y correcto. Sin embargo, a altas horas de la noche recibió una llamada de un número desconocido. Cuando lo respondió, conoció la voz callada del patólogo con el que se había hecho amigo. Él sonaba como si estuviera susurrando del otro lado. «Deja el tema en paz, simplemente olvídalo. Sea lo que sea que haya causado la muerte del oso, son por criaturas que ni siquiera viven en este planeta». Fue todo lo que dijo antes de que la línea se apagara. Intentó llamar al número varias veces, pero bueno, se fue al buzón cada vez. Esa fue la última vez que escuchó algo al respecto. Intentó hacer un seguimiento dentro del NPC, pero de alguna manera nadie pudo encontrar registros de que tal investigación hubiera existido, o incluso de que se hubieran presentado algún informe de los osos sin vida en primer lugar. Rick me dijo que durante un tiempo era todo lo que su jefe quería hablar. Se había convertido en una astilla en su mano que simplemente no podía ignorar. Llamó a cualquiera que pudiera pensar en la cadena de mando en el NPC y a cualquier otra agencia que pensara que podría proporcionar alguna pista sobre lo que estaba sucediendo. Pero él no pudo avanzar ni un centímetro. Entonces un día dejó de hablar de ello como si se hubiera presionado un interruptor. Una noche Rick y su jefe estaban tomando unas cervezas en un bar local después de su turno, hablando de lo extraño que era todo. Y luego, a la mañana siguiente, su jefe entró con un aspecto un poco tembloroso y fuera de lugar. Entró en su oficina y cerró la puerta y no le dijo 2 palabras a Rick ese día. Nunca volvió a mencionar el incidente. Algunas veces Rick lo mencionó en una conversación con él más tarde y su jefe simplemente se olvidó de todo y cambió de tema. Ahora lucía muy incómodo con todo el asunto.
No sé qué pasó, pero si tuviera que adivinar, estoy pensando que su jefe probablemente estaba investigando algo que no estaba destinado a ser excavado. Y alguien o algo lo había convencido de que era mejor que se olvidara de ello. Mira, yo no soy un loco teórico de la conspiración, ¿de acuerdo? Solo sé que todo esto apesta hasta el infierno y lo voy a dejar así. La otra cosa de la que te hablaré hoy es de lo que llamamos la cabaña de la bruja. En realidad no es mucho más que una cabaña de troncos de una sola habitación construida en el arbusto profundo. Lo he visto un par de veces y he estado dentro una vez. Es un poco una caminata desde mi puesto y no en algún lugar fácil de viajar, ni siquiera en moto de nieve, así que no salgo de esa manera muy a menudo. Las cabañas antiguas y abandonadas no son tan inusuales aquí arriba. Sí, te tropezarás con ellas de vez en cuando, aunque la mayoría no son mucho más que unas pocas paredes y un techo derrumbado después de que los años y los duros inviernos de Alaska pasaran sobre ellos. Sin embargo, la cabaña de la bruja es un poco diferente. Por lo que sé, nadie ha vivido ahí durante mucho tiempo, pero quien lo construyó debió haber sabido lo que estaba haciendo. Porque esa jodida casa se ve tan sólida y se ha mantenido como mi propia cabaña. Honestamente, ni siquiera estoy seguro de cómo obtuvo su nombre. Solo sé que es así como me lo presentaron a mí la primera vez y es así como se los voy a presentar a todos ustedes. Hace un par de años, mi amigo guardabosques Rick me hizo una pregunta si no me importaría unirme a él en una búsqueda de un par de excursionistas desaparecidos. Era un padre y su hijo de 12 años. Yo simplemente soy un vigilante. Normalmente no participo en actividades relacionadas con el guardabosques o de búsqueda y rescate. Pero aparentemente no había nadie más disponible para acompañarlo ese día. Y yo había obtenido la pista de que los excursionistas pudieron haber estado yendo a mi sección del parque. En los esfuerzos, especialmente durante los oscuros inviernos de Alaska, encontrar a alguien rápidamente es fundamental si quieren encontrarlo vivo, por lo que quería yo hacer un seguimiento más temprano que tarde. Por supuesto, no podía negarme exactamente a ayudarlo, especialmente cuando uno de ellos era solo un chico. Así que un par de horas más tarde me encontré arrastrándome a través de él, a través de la nieve hasta las rodillas. Caminamos por un camino semifamiliar durante un tiempo y antes de que se diera la vuelta a la izquierda en una bifurcación, empezamos a abrirnos camino por otro con el que no estaba familiarizado. Sin embargo, parecía que sabía a dónde se dirigía. Era como si tuviera un destino en particular en mente y realmente no hablamos mucho durante la caminata. Nos detuvimos un par de veces para descansar y tomar un poco de café caliente de nuestros termos, pero incluso entonces ambos estábamos tranquilos. Creo que había una especie de nube oscura colgando sobre su estado de ánimo. Podía verlo en sus ojos estrechos y su ceja dibujada. Era contagioso y pronto comenzó a manifestarse en el fondo de mi propia mente. Una hora más tarde llegamos al lugar. Me sorprendió ver esta pequeña cabaña de troncos de cedro perfectamente conservada. Estaba sentado aquí entre los árboles y buscando todo el mundo como si alguien saliera por la puerta principal en cualquier momento. Sin embargo, algo sobre el lugar parecía estar mal. De alguna manera sabía que nadie vivía ahí, que nadie había vivido ahí en mucho tiempo. No puedo explicarlo, pero en ese momento tuve esta extraña sensación de que no éramos bienvenidos aquí. Era como si algo me dijera que me diera la vuelta y regresara rápido mientras todavía pudiera. Antes de tener la oportunidad de abrir la boca al respecto, Rick se volvió hacia mí y me señaló hacia la puerta principal cerrada, donde podía ver claramente las huellas de las botas en su umbral. ¡Vamos!, dijo con el viento que acababa de pasar y pude ver el sombrío conjunto de su expresión antes de que se alejara de mí y comenzara a abrirse camino hacia la puerta. Me di cuenta de que había sacado su pistola, así que yo hice lo mismo, aunque yo no tenía ni idea de por qué.
Llegamos a la entrada de la cabaña y él puso la mano en el pestillo. Antes de levantarlo, se detuvo y me miró con esa expresión oscura. «Vamos a tener que observar lo que hay allá adentro», dijo. «Si no hay nada que encontrar ahí, estaremos bien. Nos daremos la vuelta y volveremos a tu cabaña para beber un vaso de whisky junto al fuego, ¿de acuerdo? Tal vez los otros grupos lo encuentren entonces». Sus ojos se fijaron con los míos como si quisiera asegurarse de que le estuviera prestando mucha atención. «Por otro lado, si no encontramos a alguien que no sea este excursionista y su hijo adentro, no vamos a mirarlo y no vamos a decirles ni una sola palabra, ¿entiendes? Incluso si hablan con nosotros primero». Yo asentí con la cabeza, más confundido que cualquier otra cosa, pero eso no fue lo suficientemente bueno. «Necesito que lo digas, John, para asegurarme de que entiendes lo que te estoy diciendo», él dijo, y el conjunto de sus ojos eran tan serios, así que decidí repetir sus instrucciones sin pensarlo 2 veces. Cuando yo lo hice, él asintió con un breve asentimiento y levantó el pestillo. Empujó la puerta hacia adentro y lo vimos. Atravesamos la puerta hacia la habitación oscura más allá. Tan pronto como lo hicimos, me sentí abrumado por el hedor de la descomposición. Estaba mezclado con los fuertes aromas de las hierbas y algo más. Algo enfermizo justo debajo de la superficie de todo eso. Mis ojos acababan de empezar a adaptarse a la tenue luz del interior y pude ver los escasos muebles de la habitación. Había una vieja mesa desvencijada con una silla solitaria de respaldo bajo frente a una fría chimenea de piedra. A lo largo de la pared más lejos pensé que podía ser una cuna, pero no podía estar seguro. «Carajos, ha vuelto a suceder», dijo Rick casi en voz baja, y el tono de advertencia en su voz me llamó la atención de inmediato. Me di la vuelta para encontrarlo arrodillado junto a la cáscara disecada del cuerpo de un hombre. Estaba vestido con pantalones de nieve grises y una chaqueta de pluma roja. Él estaba desplomado contra la pared. Parecía que había estado ahí durante años y tropecé hacia atrás en estado de shock sin darme cuenta. «¿Qué carajo?», exclamé sin saber qué más decir. Rick tomó algo que estaba descansando en el suelo cerca de la mano esquelética del hombre. Miró brevemente a la habitación y luego asintió a la puerta. «Es hora de irse. Yo le haré saber al equipo que encontramos a los excursionistas. Solo que ellos ya están disecados. Hemos llegado demasiado tarde», dijo. Ahora yo estaba más que un poco confundido. El cuerpo que estábamos viendo estaba casi momificado. Claramente había estado ahí hace mucho tiempo y yo se lo dije, sin mencionar el hecho de que solo había uno de ellos. Si era posible que este fuera el padre, eso todavía significaba que el hijo estaba en algún lugar aquí. «Es demasiado tarde, John», fue todo lo que dijo, presionando algo en mis manos mientras pasaba por delante de mí y salía por la puerta. Miré hacia abajo y me di cuenta de que estaba sosteniendo un pequeño cuaderno, como el tipo que una persona podría guardar en su bolsillo en caso de que necesitara escribir algo. Entumecido, yo lo abrí. Estaba en su mayoría vacío excepto por las 2 primeras páginas. Estaban garabateadas en una cursiva descuidada al lápiz. Yo no tengo la libreta, así que esto va a ser tan bien como lo recuerdo, pero debería estar lo suficientemente cerca como para ser un poco exacto. «Encontramos su cabaña. Dios, ojalá no lo hubiéramos hecho. Nathan se ha ido, esa cosa se lo llevó. Ha estado deambulando por aquí durante días, pero no puedo encontrar la salida. Yo no he visto a Nathan ni a esa cosa desde el primer día, pero mi hijo se ha ido. ¿Cómo es que no puedo encontrar la salida? ¿Qué está pasando?» Puedo oír sus susurros burlándose de mí, pero siempre es un poco más adelante, todo a la vuelta de la esquina. Yo no entiendo nada de esto. Lo lamento mucho. Eso fue todo lo que decía. Resulta que terminamos volviendo a mi cabaña.
Rick le dijo por radio al equipo de búsqueda y rescate que había encontrado a los excursionistas en el albergue, y la persona del otro extremo se detuvo un largo momento antes de responder con un simple reconocimiento. No hubo preguntas ni nada más, solo un afirmativo, Rick. No nos dijimos mucho el uno al otro esa noche. Nos sentamos frente a mi fuego y bebimos el resto de mi bebida hasta que ambos nos desmayamos. Cuando volví a la conciencia la mañana siguiente, Rick ya se había levantado y se había ido. No hemos hablado de ello desde ese día. El cuaderno se ha ido cuando me desperté, así que supongo que se lo llevó. Claramente él sabe algo sobre lo que sucedió, sobre esa cabaña, pero nunca le he preguntado al respecto. No estoy muy seguro de querer saberlo. A veces es bastante difícil dormir por la noche aquí. Hablando de eso, supongo que es hora de que firme y cierre los ojos. Ya casi son las 2 de la mañana y tengo un día largo mañana de trabajo por delante. Hoy nevó bastante bien y yo estaba detrás limpiando el techo de los cobertizos de almacenamiento cerca de la antigua torre de vigilancia contra incendios. Prefiero no tener que lidiar con el daño si el techo se derrumba, así que será mejor que vaya allá tan pronto como deje algo afuera. Escribiré un poco más pronto. Buenas noches a todos. Hola, he vuelto de nuevo, pero creo que este puede ser mi última publicación. Parece que puedo haber atraído la atención de alguien en el poder que no tenía la intención, y después de esta actualización voy a esconderme e intentar desaparecer. Hay gente en el poder y en el gobierno que no quieren que saque esta información, pero me parece importante para todos ustedes. Yo les debo todo el respeto a mi audiencia. Así que les voy a contar algo importante. Déjame ponerte al día. La primera hora de esta mañana, mientras me estaba preparando y listo para ir a los cobertizos de almacenamiento. La primera hora de esta mañana, mientras me estaba preparando y listo para ir a los cobertizos de almacenamiento cerca de la antigua torre de vigilancia contra incendios, escuché un golpe contra la puerta de mi cabaña. Al estar en medio de un parque nacional cerrado en el corazón de un invierno de Alaska, te puedes imaginar que no recibo muchas visitas. La única persona que veo aquí es mi amigo guardabosques llamado Rick, además del tipo que me trae suministros frescos cada pocas semanas. Mi amigo Rick nunca ha aparecido en mi puerta sin llamar primero a la radio, y sé que ha tenido las manos ocupadas recientemente con algunos incidentes separados de excursionistas, los cuales han desaparecido, así que me sorprendió escuchar su voz amortiguada llamando mi nombre a través de la puerta cerrada con llave. Cuando la abrí y lo llevé adentro, vi inmediatamente a la persona en cuestión, a su expresión. Sin decir una sola palabra, se acercó a la chimenea y calentó sus manos frente al tronco recién humeante que acababa de añadir. ¡Ey, maldita sea, Rick! Me causaste un poco de intriga, le dije con una pequeña sonrisa, tratando de aligerar un poco el aire. Algo estaba pasando, y tuve la sensación de que podría tener algo que ver conmigo. Él se alejó del fuego y me miró un largo momento en silencio antes de hablar. Conseguí una llamada anoche, John, dijo con su cara que estaba arrugada con un ceño fruncido. No podía decir si era de preocupación o de ira silenciada o tal vez una combinación de ambas. ¿Ah, sí?, respondí tratando de mantener el tono lo más informal posible. Se quitó la gorra de lana de la cabeza y le puso una mano encima, suavizando su cabello corto y bien recortado. Sí, al parecer, también lo hicieron algunos otros guardabosques. Asentí con la cabeza y tomé un sorbo de mi café, sintiéndome más incómodo por el momento. ¿Y qué te parece? ¿Qué te parece? Se trataba de ti, dijo señalándome con su gorra. Has atraído la maldita atención de alguien con tus pequeñas historias que has estado publicando en internet. ¿Mis historias? ¿Qué historias?, dije de manera uniforme, fingiendo inocencia. No había hablado de estas publicaciones con Rick desde que empecé a actualizarlas. Claro, hemos hablado sobre la posibilidad de que yo hiciera algo en el pasado, pero no lo he dicho que en realidad los había grabado.
Por lo que él sabía, yo solamente estaba tomando nota. Entonces mis palmas comenzaron a sudar a pesar de la temperatura interna de mi cabaña, probablemente que estaba a menos 50 grados, incluso con el fuego en el hogar. Estaba tan seguro de que no había forma de que el NPC, ni la agencia, ni nadie más pudiera averiguar con quién he estado grabando estas publicaciones ni dónde las he publicado. No me detuve a considerar que no tenían que averiguarlo ellos mismos. Todo lo que tenían que hacer era empezar a husmear a los guardabosques en varias áreas. Verán, no hay manera de que nadie que no estuviera íntimamente familiarizado con esta área pudiera haberlo identificado solo por los detalles que he dado. Incluso me he asegurado de cambiar los nombres de los lugares y alterar un poco las descripciones de algunos de los eventos, solo para tratar de hacer que sea mucho más imposible para cualquiera averiguar exactamente quién o dónde estaba. En retrospectiva, mi error fue obvio. Si estuviera tratando de identificar la fuente de estos puestos, probablemente iría directamente a los guardabosques que conocían el territorio e incluso mejor que yo. Cometía el error de pensar que mi amistad con Rick era lo suficientemente fuerte como para que mirara hacia otro lado. Todo para cubrirme mi trasero. Verán, la cabaña de la bruja no es realmente conocida por ese nombre en particular por aquí. Yo solo lo inventé como un alias para su verdadero nombre, pero estoy seguro de que Rick sería capaz de identificarlo inmediatamente escuchando lo que había escrito al respecto. Lo mismo ocurre con las otras historias. Y también estoy bastante seguro de que otros guardabosques también podrían reconocerlos por lo que realmente eran. Ahora realmente estoy pensando en ello. Carajo, esta vez sí que metí la pata bien en el fondo. Muy bien, aquí está la cosa. Hay cosas que pasan aquí, más de las que yo he dicho a alguien. Más de lo que pensaba aludir en estas publicaciones y cosas que definitivamente no quieren que nadie sepa. Pensé que estaba siendo tan inteligente al compartir esto con todos ustedes, además de disfrazar los detalles lo suficiente como para que no pudieran ser descifrados y rastreados hasta mí. ¡Carajo! Rick me inclinó la cabeza y me dio una de esas miradas que me decían que no estaba de humor para ningún juego en este momento. «Tú conoces las historias de las que estoy hablando, John», dijo en un tono plano. «Lo que te he dicho una y otra vez fueron una mala idea. Los que te dije que te iban a meter en problemas y al publicarlas fue tu perdición». Intenté encogerme de hombros para restarle importancia. ¡Diablos! Eran solo unas pocas historias en internet, Rick. Solo me estaba divirtiendo un poco, viejo. Estar aquí solo a veces te vuelve un poco loco, ya lo sabes. Sí me entiendes, ¿verdad? Sí, pero estas pequeñas historias nos están causando problemas a los dos, dijo poniendo su sombrero en la silla y alejándose de mí de vuelta hacia la chimenea. Ellos saben quién las publicó, saben quién eres, carajo. Me quedé en silencio conmocionado, con la boca abierta mientras miraba la espalda de mi amigo. Todo con la comprensión repentina inundando mis pensamientos. Mis ojos se abrieron de par en par. ¿Tú se los dijiste? Yo pregunté atónito. ¿Cómo podría haber sido tan ingenuo? Rick tenía un trabajo que hacer. Todos teníamos trabajos que hacer. Todos teníamos gente a la que debíamos responder. Todos conocíamos el resultado. Él no se giró hacia mí, pero pude ver su cabeza caer un poco en renuncia. Su cara probablemente estaba retorcida de frustración por mi imprudencia, por la posición en la que pondría si tuviera que adivinar. Esperaba que también haya habido un poco de arrepentimiento allí. Espero que también haya habido un poco de arrepentimiento ahí. Me gustaría pensar que nuestra amistad había sido lo suficientemente real. ¿Qué esperabas? ¿Que volverían a mirar hacia otro lado? Esta no es la primera vez que haces estas cosas, John, dijo echando un vistazo por encima de su hombro. Podía ver la oscuridad en sus ojos en ese breve momento, la determinación que había convertido sus rasgos en piedra y sabía lo que venía.
El crujido de las llamas de la chimenea casi cubrió el sonido silencioso de un cierre sin romper, pero no del todo. Fue rápido, pero yo tenía la ventaja. Antes de que tuviera la oportunidad de girarse para enfrentarme, mi Magnum estaba fuera de su funda y tronaba con una violencia inimaginable en los pequeños confines de mi cabaña. El aire llenó humo acre y la imagen posterior del destello de bozal brillaba en mis ojos superpuestos sobre la tenue luz de fuego. Rick se tambaleó a la izquierda con su propia pistola cayendo al suelo, mientras se acercaba para apretar el agujero ennegrecido en el pecho de su chaqueta, la cual ahora ya se estaba volviendo roja por la terrible herida debajo. Él me miró y pude ver en sus ojos la realización de lo que acababa de suceder. Se acercó para estabilizarse contra el manto, jadeando por respiraciones que ahora tenían un horrible sonido húmedo para ellos. Yo lo lamento, Rick, dije agarrando mi mochila al lado de la puerta y metí el rifle sobre el hombro con las manos temblorosas. Yo lo arruiné todo. Lamento toda esta situación, de verdad. Sin embargo, él no me escuchó. Él se había desplomado hasta el suelo y ahora no miraba nada. Su sangre se acumulaba y se extendía desde debajo de él a través de los tablones de madera. Se había ido. Eso sucedió esta mañana. Salí de la cabaña lo más rápido que pude y puse mi mochila a la moto de nieve. En un par de minutos iba a toda velocidad a lo largo del sendero del norte. Estaba lejos de mi cabaña y en dirección a la estación de guardabosques dado mi servicio. Yo había eliminado a mi amigo. Él me habría eliminado si no hubiera actuado primero, yo lo sé, pero eso no cambia nada. Nunca he usado mi arma para eliminar nada, ni a un hombre o a alguna bestia. Siempre era algo que estaba ahí si lo necesitaba, como una manta de seguridad, pero nunca pensé que tendría que apretar el gatillo de nada. Carajo, he hecho un lío con todo esto. Sé que todo había terminado para mí cuando bordeé un poco demasiado cerca del borde de Montana, pero la fortuna me había sonreído y esta vez no habría otro perdón para mí. Estoy sentado aquí en la trastienda de la antigua estación de guardabosques. He escondido mi moto de nieve por la espalda, cubierta por una lona y cualquier nieve que pudiera tirar por encima. Está empezando a nevar de nuevo afuera, así que espero que mis huellas se oscurezcan en poco tiempo. Tal vez eso me dé algo de tiempo, el tiempo suficiente para sacar algo de esto, para permitirme publicar algo de la verdad. Yo no tengo delirios sobre mis capacidades. Solo soy un cuidador y mi entrenamiento fue superficial en el mejor de los casos. Ciertamente no soy rival para sus equipos. Mi nombre verdadero es John Wright. En realidad trabajo para el gobierno de los Estados Unidos y no para el Servicio de Parques Nacionales. Al menos ya no en realidad. No voy a nombrar la organización para la que trabajo, no porque tenga miedo de que se enteren. Es demasiado tarde para eso ahora, sino porque sus protocolos de inteligencia artificial Raptor identificarán y censurarán toda esta publicación antes de que yo tenga la oportunidad de publicarlo si lo hago. Una vez que la publicación salga y comience a rebotar en varios servidores, es mucho más difícil para ellos hacer que desaparezca. Mi trabajo aquí es principalmente lo que te he dicho. Esa parte es cierta, pero eso es en su mayoría un trabajo ocupado. Es mi portada, si lo quieres llamar así. Principalmente soy responsable de estar atento a los intrusos que deambulan demasiado cerca de sus instalaciones, o quizás de las cosas que se les han escapado, subproductos no involuntarios de lo que sea que estén haciendo allí. Realmente no sé lo que pasa bajo la montaña y estoy seguro de que no lo entendería incluso si lo supiera. Lo que sí sé es que estoy bastante seguro de que esos coches que aparecen de la nada a cientos de millas de cualquier lugar en el que tengan algún negocio son de uno de esos subproductos. Y esas criaturas, diablos, no lo sé, tal vez vienen de otros planetas. Ni siquiera sé lo que espero lograr grabando todo esto ahora mismo. Tal vez sea mi forma de tratar de hacerme sentir bien. Quizás solo quiero asegurarme de que quede algo de mí para que cualquiera lo recuerde. Cuando me contrataron aquí hace 3 años, vi la entrada a la instalación. Está a unas 10 millas de mi cabaña, directamente en la base de la montaña.
No tengo ni idea de lo grande que es por dentro o de cuántas personas hay allá, pero sé que hay muchos grandes helicópteros militares que entran y salen al principio y al final de mis temporadas aquí. Supongo que están transportando investigadores o equipos o lo que sea. Me di cuenta de que si Rick hubiera aparecido en mi puerta media hora antes, habría estado terminando mi desayuno en lugar de estar completamente preparado. Yo no habría tenido mi funda atada a mi pecho y estoy seguro de que yo sería el que estaría acostado en una piscina de mi propia sangre en este momento. ¡Carajo, carajo, carajo! Concéntrate, maldita sea, yo no tengo tiempo para todo esto. No sé cuál era el protocolo de comunicación que se suponía que Rick debía seguir después de cuidar de mí, pero supongo que alguien estaba esperando su informe para confirmar que yo había sido silenciado. Tengo que creer que a estas alturas saben que algo ha salido mal. Probablemente ya haya un equipo en mi cabaña ahora mismo. Desafortunadamente no ha estado nevando lo suficiente para cubrir mis huellas, lo que significa que probablemente no tendrán problemas para averiguar en qué dirección fui. Es solo cuestión de tiempo antes de que aparezcan aquí, y entonces todo habrá terminado. Ahora mismo estoy grabando esto en mi ordenador portátil y transmitiéndolo a través de la red de comunicación de la estación de guardabosques. Me sorprende que aún no hayan bloqueado los cortafuegos. Esperaba estar completamente aislado del mundo cuando llegara aquí. Fue una pequeña bendición, supongo, al menos todavía puedo sacar provecho de esto. Probablemente ya te hayas dado cuenta de que la mayoría de los guardabosques aquí tampoco son lo que parecen. Sí, creo que algunos lo son, pero creo que la mayoría son exmarines, sujetos de fuerzas especiales reclutados por la agencia para proporcionar seguridad y asegurarse de que los cuidadores no se vayan de la reserva como lo hice yo. El gobierno sabe muy bien lo que está encubriendo aquí en Alaska y aunque no nos los quiere decir, yo lo sé perfectamente. Aquí es donde han derribado varios objetos no identificados y los tienen ahí para robar su tecnología. Rick también era un agente y su verdadero nombre es Mike. Bajo ninguna manera te diré su apellido, no quiero que se recuerde como otra cosa que un héroe. Yo soy el que jodió todo esto. Él solo estaba haciendo su trabajo, cumpliendo su compromiso jurado. Era un hombre honorable y así es como quiero que lo recuerden. Bueno, mis nervios me están empezando a sacar lo peor de mí. Solo eché un vistazo afuera porque pensé que había oído algo. No creo que puedan llegar aquí tan rápido, así que creo que era solo mi imaginación. Mira, esto no es algo aislado de Alaska. Ellos tienen instalaciones de investigación en todo Estados Unidos. El último en el que estuve fue Montana, pero sé que hay otros repartidos por todos los estados. Hay en Wyoming, Texas, Kentucky, Dakota del Sur. ¡Carajos! Están en todas partes. A ellos les gusta construirlos en parques nacionales, especialmente aquellos con enormes áreas de naturaleza. Eso garantiza una cantidad razonable de privacidad sin llamar la atención que han hecho lugares como Groom Lake y Montaña Cheyenne. Esos dos lugares son básicamente atracciones turísticas en este momento. Pero hombre, una vez que probaron Alaska fue como si ganaran el premio gordo. Todo el área es tan remota y deshabilitada que prácticamente se les garantiza el aislamiento y el secreto para hacer lo que sea que estén haciendo aquí. Te conté sobre el hombre que encontré una vez, bueno, ya sabes, mitad integrado en una roca. No lo creo. Llevaba una bata de laboratorio, pero las únicas partes de él que eran accesibles eran su brazo y hombro derecho y la parte posterior de su cabeza. El resto de él estaba de alguna manera dentro de la roca, lo que probablemente fue una combinación. Estoy bastante seguro de que él murió bastante rápido. Llamé por la radio y tenía un equipo ahí afuera en una hora. Me fui una vez que llegaron, pero cuando regresé un par de días después, toda la roca se había ido. El paisaje se había desintegrado para que pareciera que nunca había estado ahí. Estoy hablando de una roca del tamaño de una casa pequeña que acababa de desaparecer. Todo junto al maldito paisaje. Por cierto, la historia del oso es cierta.
La única diferencia es que fuimos nosotros lo que lo cubrimos todo. Ese me asusta porque esa cosa todavía está vagando por aquí en algún lugar. Nunca pudieron encontrar a la criatura. Carajo, perdieron una docena de hombres solo intentándolo. Por cierto, la misma historia que los osos, encontramos a los equipos cerca del barranco de la segunda vuelta. Todos estaban de pie ahí sin vida. Nunca había visto una pesadilla hasta que ves una docena de cadáveres armados congelados en su lugar. Para cuando los encontramos, no eran mucho más que la piel gris estirada sobre sus esqueletos. Pero ahí estaban, pareciendo un maldito ejército de zombies de una película de horror. A ellos se les había quitado el alma. Creo que lo vi una vez. Creo que era esa cosa. Era del tamaño de un hombre alto y delgado, pero la forma estaba mal. Sus articulaciones se doblaban de maneras extrañas y la cabeza era algo que me recordaba a una mantis religiosa. Estaba cubierto de piel moteada negra y gris que parecía una especie de escamas, pero no del todo. Yo no lo sé, yo no soy un experto. Me encontré con él mientras hacía mis rondas un día. Estaba sujetado a la parte posterior de uno de esos grandes osos grizzlies, con los brazos y piernas envueltos alrededor como si fuera una especie de insecto monstruoso o algo así. El oso estaba parado ahí haciendo los gritos más horribles que jamás hubiera escuchado. Era como si se estuviera quemando vivo o algo así, pero no se movía. Solo estaba parado ahí perfectamente quieto mientras esta cosa hacía lo que estaba haciendo. Se estaba alimentando de su alma, supongo. Me escondí detrás de un árbol y casi me enojé. Pensé que seguro iba a escuchar mi respiración en pánico y vendría por mí a continuación, pero no fue así. Eventualmente el oso dejó de hacer ese terrible sonido de llanto y se quedó callado. Unos minutos más tarde, esta cosa se desenvolvió de alrededor del grizzly, dio unos pasos hacia un gran pino y simplemente desapareció. Solo que, en realidad, no se desvaneció. Casi salgo de detrás del árbol para echarle un vistazo más de cerca al oso cuando me di cuenta de que todavía estaba mirando esa cosa. Solo que su piel se había camuflado perfectamente en su fondo, adaptando el color y el patrón exacto del pino cubierto de nieve. Quiero decir, estaba camuflado perfectamente. La única razón por la que pude verlo fue porque una parte de él, uno de sus apéndices creo, sobresalía ligeramente del árbol. Fue esta ruptura en la forma del árbol lo que me llamó la atención y probablemente me salvó la vida. Debía haberme quedado ahí otra hora antes de que finalmente se alejara de ese árbol. Su superficie volvió volando con los toques de color negro y gris. Cuando se movió era como una araña acechando, lenta y deliberada. Era elegante y desenganado al mismo tiempo. Fue una maldita cosa de pesadilla, eso es lo que era. Tomé unos pasos más cerca del oso, como si estuviera tratando de averiguar si se trataba de su nueva presa o si ya estaba muerto, como si lo hubiera olvidado y estuviera buscando su próxima comida. Después de eso se deslizó por el sendero sin sonido, afortunadamente en la dirección opuesta a mi escondite. Yo esperé otra hora antes de atreverme a moverme una pulgada, y cuando lo hice arrastré mi trasero de vuelta a mi cabaña. Cerré la puerta con llave y le hice todo por radio a Mike contándolo. Enviaron un equipo por supuesto, pero nunca encontraron nada más que el oso que rápidamente hicieron desaparecer. Mientras comparto mis confesiones, por cierto, los verdaderos guardabosques, los que originalmente encontraron a los osos muertos y le informaron al NPC, bueno, ya no los encontrarás. Habían 3 de ellos que trabajaron con los investigadores, como dije en mi historia, pero una semana después de que los investigadores se fueran, los 3 guardabosques de alguna manera se alejaron del camino durante una tormenta de nieve y ellos desafortunadamente murieron de hipotermia. Sí, claro, entre comillas, hipotermia. Se podría pensar que la agencia podría usar al menos un poco de imaginación cuando se le ocurrían estas historias. Sé que todo esto dio un giro repentino a la derecha sobre ustedes y lo lamento. Sin embargo, no tengo tiempo, no tengo más pretextos o mentiras.
La conclusión es que es mejor que te quedes afuera de los parques. Ve a ver una película, ve a dar un paseo, juega videojuegos o lo que sea. Supongo que incluso los parques estatales son probablemente lo suficientemente seguros, pero yo no me arriesgaría. Toda la porquería que he visto y lo que han hecho es simplemente siniestro. Ahora me pregunto si vale la pena temerle a seres de otro planeta o si nosotros somos los monstruos a los que deberían temer. De acuerdo, estoy bastante seguro de que esa no era mi imaginación esa vez. Es hora de subir la publicación. Si me equivoco y tengo más tiempo, solo enviaré una actualización. Pero quiero asegurarme de que esto salga antes de que nos invadan. Ellos ya están aquí y están enfadados por haberles robado toda su tecnología. Con cariño, John Wright, ex cuidador de temporada en un parque nacional de Alaska. Cambio y fuera. Welcome, stranger. We have not met before. We are Repulsive. So glad you came to visit us. So glad. We make music for people who want to feel alive. You can use our music for your creative content. You can use our music.